Contrary to what Trump's propaganda. Contrariamente a lo que nos dice la propaganda de Trump y a lo que mucha gente cree, los extranjeros no están creando el déficit comercial. Los extranjeros no están estafando a Estados Unidos. El déficit comercial lo generan los propios estadounidenses. Los estadounidenses están gastando más de lo que produce el Producto Nacional Bruto. Y para compensar esa diferencia, tenemos que tener un déficit comercial. El déficit comercial es un número negativo. El gasto es positivo. Es mayor que este número positivo del PIB. Para que esa identidad se equilibre, tienes que tener un número negativo. Y ese número negativo es la balanza comercial. Así que el déficit comercial resulta ser, en primer lugar, una variable de política irrelevante a la que nadie debería prestar demasiada atención en Estados Unidos. No deberían darle tanta importancia, porque en realidad lo generan los propios estadounidenses, y es beneficioso para ellos. ¿Por qué? And it's good for Americans because why? We can finance it very easily. Podemos financiarlo muy fácilmente. ¿Por qué? ¿Cómo lo financiamos? Exportamos un superávit de activos estadounidenses, bonos, acciones. Los extranjeros los compran, ellos envían su capital, y así es como se financia todo esto. Pero la gente no entiende estas cosas básicas. Se enredan y se confunden porque no prestan atención a identidades contables muy simples y realmente no comprenden cómo funciona el sistema en absoluto. Así que los aranceles no van a hacer nada excepto distorsionar el comercio. Van a distorsionar el comercio y el abastecimiento de las importaciones que alimentan el comercio o que acomodan el déficit comercial. El origen de esas importaciones será diferente dependiendo de quién reciba más aranceles. Si todos los aranceles se imponen a China, recibiremos menos importaciones de China y más de otro país. Sé que ya respondiste a esta pregunta, pero quiero plantearla desde otra perspectiva porque recibo muchos comentarios cuando publico un video sobre aranceles. Recibo muchos comentarios que dicen, bueno, los aranceles se utilizarán para traer de vuelta la manufactura. Y sé que ya has mencionado las causas fundamentales de por qué los aranceles son una mala idea. Pero, ¿cuál sería tu respuesta a ese comentario? Simplemente no va a suceder. Sabes, cada vez que le preguntan esto a un presidente, recientemente leí una publicación interesante del profesor Krugman en su Substack, y Krugman explicó por qué. Krugman, por supuesto, es demócrata, de centro-izquierda, es economista, premio Nobel, un economista muy famoso. Y está hablando sobre comercio, que resulta ser el área por la que recibió el premio Nobel. Así que sabe de lo que habla. Explica esencialmente lo que te estoy diciendo. Lo explicó de una manera ligeramente diferente, pero son las mismas identidades. Se adentra en las identidades y repasa todo el asunto. Pero la anécdota interesante que contó es que cuando Clinton fue elegido presidente por primera vez, algunos de los sumos sacerdotes de la economía en el Partido Demócrata fueron a Little Rock a ver a Clinton. Y Krugman estaba en ese grupo. Así que Clinton le hizo a Krugman exactamente la misma pregunta que tú me has hecho. Fue exactamente la misma pregunta. Y Krugman le dio exactamente la respuesta correcta. Le dijo, no te preocupes, no vas a recuperar la industria manufacturera como la teníamos en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier pasado lejano que quieras mirar. Las cosas están cambiando. Y las cosas están cambiando igual que ocurrió con la agricultura. A principios del siglo XX, en 1900, la mayoría de la gente trabajaba en la agricultura, en granjas. Ahora casi nadie lo hace, pero la producción agrícola está en auge. ¿Y cómo puede ser eso? Pues puede ser porque la agricultura es muy productiva. Cada persona que trabaja en una granja ahora produce mucho más que alguien en 1900, o incluso cuando yo era un niño trabajando en las granjas en los años 50. Ahora, si vas a Iowa, donde crecí, no te lo puedes creer. Quiero decir, ves esos tractores enormes, todo está informatizado, todo funciona con GPS y demás. Es otro mundo, no existía cuando yo era niño.
O piensa en mi padre. Mi padre, que nació en 1919, por supuesto, creció en la granja. Me contaba historias sobre cómo recogían el maíz a mano. Ni siquiera tenían una cosechadora de maíz. Tenían caballos que tiraban de un carro y los hombres recogían el maíz a mano. Bueno, cuando yo llegué, ya tenían cosechadoras de maíz, cosechadoras de 4 hileras, mucho más productivas, y así sucesivamente. Ahora tienen 12 hileras y están desgranando maíz automáticamente en el campo con una cosechadora y todo. Y todo se hace de una sola vez. Y por cierto, mis amigos con los que crecí, esto requiere mucho capital. No tienes apenas personas, pero sí mucho capital. Y esas cosechadoras de 12 hileras cuestan más de $1 millón cada una. Esto es a lo grande. Así que esto es manufactura. ¿Y cómo se relaciona esta historia agrícola con la manufactura? Pues bien, nuestra producción manufacturera aumenta, la producción sube, el valor de la producción sube, pero el número de trabajadores en la manufactura disminuye. ¿Por qué? Porque la productividad aumenta, la automatización aumenta, hay más robots. Todo el juego está cambiando dinámicamente todo el tiempo. Absolutamente. Y por eso es importante contar con un comercio global que realmente funcione bien y exista cooperación global, donde las cosas puedan producirse en China o en cualquier otra parte del mundo si no tiene sentido producirlas aquí a nivel nacional, debido a los altos costes laborales, altos costes de insumos y las regulaciones que tenemos vigentes. Así que todos esos son aspectos que probablemente deberían considerarse en el debate más amplio sobre si siquiera es posible recuperar la manufactura y, por supuesto, si realmente es posible recuperarla utilizando aranceles. Como mencionaste, las cosas cambian y usar los mismos marcos que funcionaron hace 40, 50 años o incluso hace 10 años no significa que vayamos a obtener los mismos resultados positivos ahora. Bueno, absolutamente. Y una forma de pensarlo, la gente piensa que los economistas, si lees un libro de economía, siempre tendrán una frase ahí, beneficios del comercio. Bueno, eso puede ser a nivel nacional, entre tú y yo intercambiando algo, Lena, o puede ser a nivel internacional, entre un estadounidense y un operador chino. Así que, por cierto, no son los países los que comercian entre sí, son los individuos y las empresas los que comercian entre sí. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del comercio? Usemos un ejemplo sencillo. Supongamos que tú me vendes algo y yo te lo compro. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del comercio? Bueno, las ganancias son que tú no me lo venderías si no obtuvieras un beneficio, y yo no lo compraría si no obtuviera un beneficio. Así que tú te beneficias, yo me beneficio. Esas son las ganancias del comercio. Ahora, si el gobierno interviene y nos cobra impuestos por ese intercambio, por ejemplo, un impuesto sobre las ventas si fuera una transacción nacional. Si tú fueras ruso o algo así y me vendieras algo, entonces podríamos tener un arancel, pero eso es lo mismo que un impuesto sobre las ventas. ¿Y qué hace eso? Eso elimina parte de las ganancias del comercio entre tú y yo y le da ese dinero al gobierno. Así que siempre hay ganancias en el comercio. Cualquier persona que comercie con otra, el comprador se beneficia y el vendedor se beneficia. De lo contrario, no habría comercio. Así que hay beneficios. Y una vez que el gobierno interviene, puede hacerlo. Si se trata de un comercio interno, pueden hacerlo con un impuesto sobre las ventas, o un impuesto especial, algún tipo de impuesto nacional. O si es un comprador y un vendedor extranjeros, entonces tenemos aranceles. O pueden hacer otras cosas. Podrían establecer barreras no arancelarias. O podrían poner cuotas y decir, oh, Lena y Hanke, solo pueden comerciar, pero en una cantidad limitada. Pueden comerciar libremente 10 unidades, pero si pasan a 11, entra en vigor una cuota y no pueden comerciar 11. Eso es lo que hace una cuota.